Hebreos capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Su promesa fue que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está allí, se revela en espíritu y en verdad, y su presencia ha santificado este lugar y su misma presencia la ha llenado de gloria. Estamos en el inicio de estas conferencias en donde el Señor tiene propósitos para nuestra vida, tiene pensamientos de bien, tiene planes para esta iglesia y también para nuestra vida. El escritor a los Hebreos escribe la obediencia de Cristo, la obediencia del Señor Jesús cuando estaba en los días de su carne. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted lee el versículo 10 de este capítulo 2 de Hebreos, dice que porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Para perfeccionar la salvación fue sometido a grandes aflicciones, pero oiga el resultado, hermano y hermana. ¿Hasta dónde lo lleva su obediencia y la perfección de la salvación? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este mismo libro o en este misma me llamó la atención este capítulo 7, versículo 3. El escritor a los Hebreos escribe de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote
que salió al encuentro de Abraham y le bendijo. Pero dice que según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida. El Señor fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero no sumo sacerdote del templo que estaba edificado en Jerusalén, porque en ese templo solamente entraban los sacerdotes en la descendencia de Aarón. A ellos se le dio el sacerdocio perpetuo. Toda la descendencia de la tribu de Leví se le eligió para el sacerdocio, el servicio sacerdotal. El Señor venía de la tribu de Judá y nada que ver con el sacerdocio. Si usted lee el capítulo 3, versículo 1, dice que por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si usted lee el capítulo 7, versículo 27, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si usted lee el capítulo 10, versículo 14, dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Su obediencia lo llevó a una declaración: sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero sigamos leyendo la palabra. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de Jesucristo el testigo fiel. Él hizo una sola ofrenda para ser perfectos, a los que por gracia de Dios un día fuimos llamados por el Evangelio. Pero ahora viene lo siguiente, dice que el Señor nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay un versículo en la palabra donde dice que nos hizo sacerdotes y reinaremos en la tierra. Quiero decirle, hermano y hermana, que el gobierno, el reino del Señor es espiritual, no es material. No fuimos hechos ni reyes ni sacerdotes para los hombres, sino para Dios. Todo creyente en Cristo, que un día fue llamado por el Evangelio, santificado con la sangre del Señor Jesús, fue hecho rey para pelear
las batallas de Dios. Pero vamos a hacer diferencia entre una cosa y otra. Esto es lo que quiero mostrarle esta mañana en este primer mensaje. La obediencia del Señor lo lleva a perfeccionar una salvación. Esa obediencia lo lleva a una declaración. Dios lo declara sumo sacerdote. Y según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, sin padre, sin madre, sin genealogía. Así era y así es Melquisedec. Y según ese orden, él también fue declarado sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Esta es la parte que le quiero explicar, hermano. La obediencia de Cristo lo lleva a una declaración. Como sumo sacerdote, para entrar hasta el lugar santísimo y ofrecer una sola ofrenda por el pecado. Dice que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. La obediencia de cada creyente lo lleva a una declaración, y esta es la parte que le quiero explicar. Porque es posible que esta mañana, aquí con nosotros, tanto del lado de los hermanos como del lado de las hermanas, y aún hermanos que nos siguen por las redes sociales, hay muchos hermanos que un día fueron alcanzados en la gracia de Dios para ser salvos, para ser perdonados, para ser hijos de Dios, pero todavía no han obedecido al Señor para dar el paso importante del bautismo. Han obedecido al llamado del Evangelio, así. Obedecieron al llamado del Evangelio, pero todavía hay una obediencia por cumplir. La obediencia al mandato del bautismo. El bautismo comúnmente, yo no sé cómo lo considera usted, pero comúnmente todos hemos tenido el mismo concepto de que el bautismo solo es un llamado. ¿Ya se bautizó, hermano? No, todavía no he sentido el llamado. Y todos así hemos tenido ese mismo concepto de que el bautismo solo es un llamado. Y hasta que yo sienta, a mí nadie me va a obligar, nadie. Cuando yo sienta el llamado, entonces me voy a bautizar. Pero no solo es un llamado, hermana. El bautismo también está dentro de los mandamientos del Señor. Es un mandamiento de que el creyente en Cristo tiene que obedecer. Y su obediencia, ya le voy a mostrar la diferencia. Su obediencia lo lleva a gozar privilegios, a gozar de derechos. Y esto es lo que quiero mostrarle en este primer mensaje. Las bendiciones que goza alguien que obedece al Señor para dar ese paso importante, el bautismo, no solo es un llamado. Es cierto, la Biblia dice, la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, que el Señor nos llamó. Fiel es el Señor que os llamó a la comunión con su Hijo. Es cierto, la Biblia dice que es un llamado, pero también es un mandamiento del que hay que obedecer. Y ya le voy a mostrar
los privilegios, los derechos y la desventaja del que solo es convertido. A ver, comencemos a miremos la palabra. Comencemos a ver Evangelio según San Mateo. Comencemos a mirar Evangelio según San Mateo en su capítulo 12, versículo 4. ¿Cuál es la diferencia? Es cierto, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Pero miremos la diferencia. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? La obediencia al bautismo lo lleva a una declaración de ser un sacerdote para el Señor y entrar hasta el lugar santísimo. En la oración, todo creyente convertido en comunión o reconciliado puede entrar al lugar santo en la oración. El lugar santísimo es el acto del partimiento del pan, hermano. En el lugar santísimo solo entran los que están en comunión en el partimiento del pan. Y esto es lo que quiero explicarle, porque hay muchos hermanos y hermanas que llevan años de ser convertidos y convertidas. ¿Por qué no se ha bautizado? Que no ha sentido el llamado, no ha sentido el deseo de obedecer al Señor. ¿Por qué no se ha bautizado, hermana? El bautismo, la obediencia al bautismo no solo lo lleva a esa declaración, de ser un sacerdote con privilegios, así, con derechos. El pan de la proposición, voy a explicarle esto así rápidamente para que usted me entienda, Cuando el pan está en la panadería, es un pan común, es un pan simple, es un pan común. Todos los días el sacerdote tenía que entrar al lugar santo, sacar las 2 filas de panes, 12 panes, 6. Sacaba los 12 panes y colocaba otros 12 todos los días, todas las mañanas, así. Cuando el pan estaba en la panadería era un pan común. Cuando el pan se colocaba en la mesa de los panes de la proposición, venían a ser santos, y por ende, y por lo tanto, y por lo consiguiente, solo los sacerdotes tenían derecho a comerlo. David era de la descendencia de Judá. Le decía nada que ver con el sacerdocio. Cuando David llegó con el sacerdote Abimelech, ¿se acuerda? ¿No tienes comida, algo de comer? No tengo pan común, dijo el sacerdote, solo pan sagrado, pero se los voy a dar si se han guardado a lo menos de mujer. Sí, los jóvenes se han separado, hace 3 días que salimos. El Señor ratifica, oiga hermano y hermana, que los panes de la proposición no le era lícito comer a alguien que no era sacerdote, así, alguien que no tenía la declaración para ser un sacerdote de Dios, hermano. No le es lícito comer, ratifica, solo a los sacerdotes
consagrados, llamados de parte de Dios. Voy a decirle algo antes que se me olvide. Antes que se me olvide, voy a decir algo. A veces cometemos un error cuando, como encargados de la obra, cometemos un error. A veces hay descuidos, hermano, hay descuidos en la iglesia. Comúnmente, cuando termina el partimiento, tiene que haber alguien, se le tiene que asignar a alguien que reparta el pan que sobró a los que están en comunión. Pero, ¿por qué se va a partir el pan 2 veces? No, nada que ver ahí, hermano. No se puede, dicen algunos, no se puede partir el pan 2 veces. No, si no se está haciendo una reunión formal, no. Lo que sobró del pan, los que están en comunión, alguien por favor reparta el pan, y comienza a repartir para terminar en la sala. No se puede sacar de la sala. El error que uno comete como encargado es llevarse el pan para su casa. No se debe sacar de la sala. O se come ahí o se quema ahí, pero no se tiene que sacar. Yo oía de un anciano que siempre acostumbraba a llevarse el pan para su casa. Todos los domingos, el pan que sobraba lo echaban en su morral. Antiguamente morral usaban los hermanos. Yo en su morral, y todos los domingos. Pero un domingo se le olvidó sacar el pan de su morral. Ya cuando llegó a la mañana tenía, al pan lo habían comido los ratones. Estaba lleno de hormigas. Cuando el hermano vio su morral lleno de hormigas, sacó el pan y lo tiró afuera, y vino el perro, se lo comió. Es un error sacarlo de la sala. Es un error darle el pan que sobra del partimiento a los niños. Una persona aún convertida al evangelio y puede decir: soy verdadero convertido. Eso no le da derecho de comer el pan si no está bautizado, no ha obedecido al Señor, no hay una declaración. Por eso en el partimiento, cuando se bautiza a alguien, hay una declaración. Anunciamos al pueblo del Señor que los hermanos que fueron bautizados el día de ayer van a quedar para tal lugar, si es conferencia, o lo recibimos a la comunión en el nombre del Señor Jesús. Hay una declaración que le da derechos, que le da privilegios de comer el pan que sobra del partimiento. No solo comerlo en el acto del partimiento, sino aún lo que sobra. El pan que sobra no se le puede dar ni a un convertido, ni a un cortado, mucho menos a un incrédulo, hermano. No se le puede dar a los niños, no es lícito, no conviene así. ¿Por qué no se ha bautizado, hermana? ¿Cuántos años lleva de convertida y no se ha bautizado? Todo ese tiempo ha perdido bendición, porque el pan, dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo explica en la carta a los Corintios capítulo 10, se recuerda cuando escribe que el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es la comunión del cuerpo de Cristo. Y cada vez que comemos el pan, hermano, es una bendición a nuestra vida. Por eso se ha enseñado que cuando un ministro no partió el pan, no tiene derechos de ministrar, hermano. No tiene derechos de ministrar porque no pudo partir el pan. Partir el pan, comer del pan es una gran bendición en la vida. ¿Cuántos convertidos años han perdido esa bendición, hermano? Al Señor su obediencia lo lleva a una declaración: sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La obediencia del creyente para ser bautizado lo lleva a una declaración
de gozar de la comunión con el Señor, y a Él sí se le puede dar el pan. Dice que David entró y no tengo pan común, dijo Abimelech, solo pan sagrado. Repito, cuando está en la panadería, es un pan común, hermano. Y algunos hermanos muy extremistas, hay y habrán hermanos con extremos, así, muy extremistas, buscan perfección, muy perfeccionistas, así. No está bien que un incrédulo haga el pan, dicen los hermanos, se la llaman de muy estrictos. No conviene que un incrédulo, ¿cómo es posible un incrédulo con música en la panadería y elaborando el pan del partimiento? No está bien. Pues no importa quién lo elabore, en la panadería es un pan común, pero ya en la mesa, colocado el pan en la mesa, pasa a ser un pan sagrado que no le es lícito comer a alguien que no tiene una declaración de gozar la comunión con el Señor. Por eso hasta los que son cortados la comunión, cuando se restaura se dice su nombre. Un bautizado no se tiene que decir su nombre. Se bautizó la hermana fulana de tal, lo recibió. No, ahí no hay que mencionar nombre. Cuando hay restauración, sí, para que los hermanos oigan quién se restauró y he recibido la comunión. Anunciamos que el hermano fulano de tal quedó restaurado la comunión. Lo recibimos a la comunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. El amén viene a darle la confirmación de darle nuevamente el derecho de comer del pan sagrado. Ese pan es el cuerpo del Señor, hermano y hermana. Mi tiempo está por llegar. ¿Cuántos años lleva usted de convertido? ¿Cuántos años piensa esperar más? Es que no he sentido el llamado, pero es un mandato, es un mandamiento del que usted debe obedecer, hermano. De otra manera no se puede. La otra vez terminó el partimiento en una conferencia, estuvimos ahí, eso ya lo mencioné en varios lugares. Terminó la conferencia y sobró mucho pan, hermano. A veces no se sabe calcular también, o se hace muy pequeño y la preocupación no va a alcanzar el pan, o se hace muy extremadamente grande. Sobró bastante, casi la mitad del pan sobró, hermano. ¿Qué hacemos?, decían los ancianos. Repartámoslo, y comenzaron a cortarlo así, y hacer pedacitos. Le echaron una zapata y se levantó el anciano a repartir parejo, niños y hermanas sin comunión, cortada parejo. Se les tuvo que aconsejar que no se hace. No le es lícito a alguien que no tiene esa declaración, por falta de obediencia, disfrutar de la comunión con el Señor. Mi tiempo llegó. Le damos gracias al Señor, hermano, por la presencia suya con nosotros. Sus promesas son firmes, son reales, son verdaderas, y el Espíritu Santo nos declara que por su obediencia Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cada creyente que obedece y recibe esa declaración congregacional, le es lícito, a él sí le corresponde gozar de ese privilegio, de esa dicha de comer del pan, de disfrutar de la comunión con el Señor Jesucristo. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido